Al igual que en el primer siglo, la gente hoy en día Jesús no fue realmente el Dios encarnado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, soy el pastor Gilberto Gálvez de la Iglesia Bautista Betlem y les invito a escuchar un nuevo podcast que tendremos todos los martes a las 7 de la tarde. ¿Quién es Jesús? A mediados del ministerio de Jesús en la tierra, Él le hizo una pregunta de suma importancia a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Después de que los discípulos respondieron a la pregunta hecha por Jesús, Él les hizo otra pregunta aún más importante, una pregunta que usted y yo debemos hacernos hoy. En Mateo 16:15 nos dice, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Al igual que en el primer siglo, la gente hoy en día tiene muchos puntos de vista acerca de quién es Jesús. Lo importante es que usted y yo sepamos quién es Él. Como se menciona en Mateo 16 y 17, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sin lugar a duda, Jesús es Dios. A esta verdad le llamamos la deidad de Cristo. Pero, ¿por qué es tan importante que sepamos esto? Saber quién es Jesús nos protege de los falsos maestros. Hay religiones que enseñan que Jesús no fue realmente el Dios encarnado. La Biblia nos advierte claramente que esas religiones no provienen de Dios, como se menciona en 1 de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Saber quién es Jesús nos ayuda a compartir el evangelio con otros. Nuestra salvación depende del hecho de que Jesús, siendo Dios, vino a pagar por nuestros pecados. Como se menciona en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Saber quién es Jesús nos permite conocerle y seguirle. Durante su ministerio, Él sanó enfermos, paralíticos y hasta resucitó a algunas personas. Muchas personas le seguían, pero cuando Jesús proclamó que Él era Dios, muchas de las personas que le seguían dejaron de hacerlo. Fue entonces que Jesús, volviéndose a sus discípulos, les hizo esta pregunta, como se dice en Juan 6, del 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una vez más, Pedro supo cómo responder con exactitud. Él sabía que si Jesús era Dios, era digno de ser seguido. Jesús es Dios. El hecho de que Jesús realmente es Dios se revela a través de las Escrituras. Su deidad se demuestra por medio de sus nombres. Jesús es llamado Dios, como nos dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él proclamó ser Jehová del Antiguo Testamento, como nos dice en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él es llamado el Hijo de Dios. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su deidad se demuestra a través de sus obras. Jesús hizo obras que solamente Dios podía hacer. Él crea, como dice en la Biblia en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él sustenta todas las cosas, como se menciona en Hebreos 1:3, el cual siendo Él resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él perdona pecados. Marcos 2, del 7 al 11. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él da vida eterna, como se dice en la Biblia en Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Su deidad se demuestra por medio de la adoración. La Biblia nos dice claramente que solo debemos adorar a Dios. En Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los magos adoraron en Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los que estaban en la barca le adoraron en Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. El hombre ciego que fue sanado le adoró en Juan 9:38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. El Padre ordena a los ángeles que le adoren en Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Su deidad se demuestra por medio de sus atributos. Jesús tiene atributos que indican que Él es Dios, omnipotencia. En Mateo 28:18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Omnisciencia. En Juan 16:30 nos dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Omnipresencia, en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eterno, en Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Inmutabilidad, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Santidad, Hebreos 7:26. Porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús es el Salvador del mundo. La Biblia nos muestra que Jesús no solamente es Dios, sino que también se humilló en venir a la tierra tomando una apariencia humana, muriendo en la cruz por nuestras transgresiones y resucitando de la muerte como nuestro Redentor, como lo menciona en Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él vino a nosotros. El bebé que nació en un pesebre de Belén era Dios en un cuerpo humano, como menciona en Juan 1, del 1 al 14. El versículo 9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El versículo 14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús entró al mundo por medio del vientre de una virgen. Este nacimiento virginal fue profetizado cientos de años antes por el profeta Isaías, como nos menciona en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel literalmente significa Dios con nosotros. El lugar donde Jesús iba a nacer fue profetizado con 450 años de anticipación. Solo Dios podría predecir la ubicación donde Él elegiría nacer, y la predicción se cumplió. Miqueas 5:2 nos dice, pero tú,
Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya que Jesús vino y vivió en nuestro mundo, Él conoce nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestras tentaciones, no solamente por omnisciencia, sino por su experiencia. En Hebreos 4, 15 y 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. A pesar de que Jesús experimentó las mismas tentaciones que nosotros, Él nunca pecó porque Él es Dios. Él murió por nosotros. No fue hasta que el pecado entró al mundo que la muerte y el sufrimiento llegaron. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, Dios por su amor hacia nosotros vino y pagó por nuestros pecados. Una de las razones por que la deidad en Jesús es tan importante es que si Él no fuese Dios, no hubiera podido pagar por los pecados de todos. Pero como Él es Dios, su sangre tiene el poder suficiente para cubrir los pecados del mundo. En 1 de Juan 2:2 nos dice: y Él es la proclamación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él nos salva. Jesús murió por los pecados de cada persona de este mundo. Ofrece salvación a todo aquel que le clama y también nos libra de la penalidad de la separación eterna. Las 3 palabras que describen este proceso son clamar, rendirse y confiar. Usted clama al Señor por su regalo. Usted se rinde y deja de usar sus propias fuerzas. Usted confía en el pago que Jesús ya hizo por usted. En el lenguaje bíblico, esto es el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos promete que Él nos salvará a todo aquel que le pide salvación, como nos dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesús es el Señor resucitado. La evidencia más espectacular acerca de la deidad de Jesús es su resurrección corporal. En Lucas 24, del 1 al 7 nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron al rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y resucite al tercer día. La resurrección de Jesucristo es la victoriosa evidencia del cristianismo. Jesús no resucitó en secreto. En la Biblia están registradas más de 10 apariciones diferentes después de su resurrección. En Hebreos 1:3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él se mostró varias veces. Una de ellas fue en una reunión donde había más de 500 personas quienes afirmaron ser testigos. En 1 Corintios 15:6 nos menciona: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Jesús no solamente murió, también resucitó de la tumba con un cuerpo glorificado.
Él venció la muerte para siempre para nosotros. Los que le hemos aceptado como nuestro Salvador, tengamos la certeza de que moraremos con Él en el cielo por la eternidad. En 2 Corintios 5:8 nos menciona: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué aplicación tiene la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Jesús edificará la iglesia. Como se mencionó anteriormente en Mateo 16 y 17, Pedro declaró que Jesús es Dios. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia sobre esta verdad, como nos dice en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús pagó por su iglesia cuando Él murió en la cruz, y su resurrección le convierte en la cabeza de la iglesia. En Hechos 20:28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesús debe ser el Señor de nuestras vidas. Cuando usted confió en Jesús como Señor, tuvo que creer que era un pecador que necesitaba de un Salvador, porque sus buenas obras no eran suficientes para ir al cielo, y que Jesús murió en la cruz y pagó por sus pecados. Usted creyó y recibió el regalo de la vida eterna, como nos menciona en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero su relación con el Señor no termina aquí. Él no desea ser su Salvador solamente, Él desea ser el Señor, el dueño de su vida. La Biblia nos dice que la obediencia a la palabra de Dios es una característica de un verdadero creyente. Si amamos al Señor, le obedecemos con gusto. En Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aplicando esto a mi vida, no debo solo estudiar la palabra de Dios, sino debo ponerla en práctica. Memoricemos juntos Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.